Donde no se honra a los ancianos, no hay futuro para los jóvenes. Esta es una frase del Papa Francisco y es así como comenzamos este video. Soy Giovanna Cruz, abogada y fundadora de la firma Growing Law en la Ciudad de México y hoy les hablaré de pensión alimenticia de hijos a padres. En México, el 16% de los adultos mayores sufre abandono y maltrato. Además, el 20% de ellos vive en soledad, no solamente olvidados por sus familiares, sino también por la sociedad y el gobierno. Además, en el año 2025 existirán más de 14 millones de adultos mayores. Los adultos mayores que quieran demandar a sus hijos por pensión alimenticia lo deben hacer por comparecencia. Pero, ¿y qué es la pensión alimenticia? Según los artículos 301 y 304 del Código Civil Federal, la obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez derecho de pedirlos. El artículo 304 nos menciona que los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado. Los alimentos comprenden comida, vestido, habitación y asistencia en casos de enfermedad. Si notan, la diferencia es con los menores de edad, por ejemplo. En los menores de edad se les da educación, recreación y ese tipo de cuestiones que tal vez a un adulto mayor no se daría, ¿no? Igual los artículos adelante mencionan, pero es en cuanto a menores de edad. Esto quiere decir que está perfectamente estipulado en la ley que los hijos deben otorgar pensión alimenticia o alimentos a sus padres o progenitores. Además, tenemos que entender que los alimentos o la pensión alimenticia es recíproca, lo cual quiere decir que el que los da también a su vez tiene derecho a exigirlos. Por lo tal, cuando los hijos crecen, los padres tienen totalmente el derecho de demandar a sus hijos pensión alimenticia. Y si ahora te preguntas cómo aplica esta pensión alimenticia, para la procedencia de esta pensión alimenticia debes de cubrir requisitos que otorga la ley. En este momento te diré tres principales requisitos. El primero es que quede perfectamente establecido el parentesco en el acta de nacimiento. El segundo requisito es que quede perfectamente acreditado o comprobado todos los recibos de renta, comprobantes de gastos, de medicina, es decir, el estado de necesidad tiene que estar perfectamente comprobado y relacionado con los hechos en la demanda. El tercer requisito, y es un elemento a considerar, es que el demandado tenga dichos recursos, es decir, que pueda otorgarlas ya que tiene incremento en su sueldo o que tenga un sueldo perfectamente alcanzable para cubrir esta pensión alimenticia a favor de los padres. Recordemos que muchas veces existen muchos hijos, por ejemplo. La ley marca, o a criterio de juez también es, el que el hijo que tenga más recursos otorgue dicha pensión alimenticia. Dicho el punto anterior, que es el tercer requisito, cuando existen varios hijos, menciono aquí algo muy importante. La obligación de dar esta pensión alimenticia debe ser equitativa y equilibrada, es decir, cada uno de los hijos debe otorgar o tiene la obligación de cubrir esta pensión alimenticia en el mismo nivel o en el mismo cargo de obligación. Obviamente, cuando existen varios hijos, que no sea solamente uno el que dé esa obligación es lo más importante. ¿Qué pasa si el deudor alimentario no da estos alimentos o esta pensión alimenticia? Pues bueno, aplica exactamente que con los menores, la misma pena, es decir, 3 a 5 años de prisión o hasta 400 días de multa, además de perder los derechos como familia en caso de tener adeudo o que tengan pensión alimenticia no otorgada, pues obviamente se va a pedir el suministro de dicha pensión alimenticia de manera retroactiva. Además, también recordemos que existe la página de deudores alimentarios morosos, entonces si exceden 90 días, pues ya saben, también pueden estar en dicha página. Tal vez quisiéramos pensar que en México no existe dicha situación, al menos en mi país, México, sí existen adultos mayores en cuestión de abandono, incluso en estado de miseria. Si tú eres de otro país, ya sea latino o de algún otro país, que también vemos que nos han visto mucho en España, pues platícanos si también los adultos mayores de tu país sufren este tipo de abandonos o, como decía, incluso caer en algún estado de miseria. Es importante mencionarles como último que esta obligación de los hijos a los padres no es un acto de buena voluntad o de voluntad,
simple y sencillamente es una obligación, como decía, y es un derecho para ellos el otorgar dicha pensión alimenticia. Es importante mencionar que también existe en la ley, como anteriormente lo dije, y pues bueno, ya sabes que en Growing Law contamos con abogados especialistas en materia familiar. No olvides, como siempre, suscribirte, darle me gusta, compartir y activar la campanita para que lleguen las notificaciones. Soy Giovanna Cruz, abogada de la Ciudad de México, y recuerda, como siempre, primero en el tiempo, mejor en el derecho. Nos vemos el próximo viernes.